fallé, los intentos de mi piel, sin Dios no logro nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos de todo corazón que estén bien, que todos estén sanos y que estén bendecidos. Nosotros estamos también muy bien, gracias al Señor, por la gracia de Dios. En este mundo existen básicamente dos tipos de personas: los creyentes y los incrédulos. Los que amamos a Dios y los que lo odian. Los que buscamos a Dios y los que lo ignoran. Los que queremos vivir en comunión con Él y los que no. Dios tiene amigos, pero también tiene enemigos que lo aborrecen. Y lo que pasa es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todas las almas, de todos los seres humanos, es dueño de todos los recursos materiales, de todo el planeta, del universo entero. Del oro, de la plata, dice la Escritura, de todos los animales. Dios creó el universo, Dios hizo todo lo que existe. Él lo formó y Él es el dueño. Él es el dueño de todo el universo. Y quiero compartir contigo algunos textos. Mira, Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías. ¿Cuántas? Todas. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Ageo capítulo 2, verso 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 45, verso 12 dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Ahí mismo en Isaías, en el versículo 5 del mismo capítulo 45 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Salmo capítulo 89, verso 11. Dice: tuyos son los cielos y tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. Y así como estos textos, mis queridos, así como estos textos hay muchísimos más. Infinidad de textos en las Escrituras en donde se nos dice que Dios es el creador y el dueño y el diseñador de todo lo que existe. En videos anteriores he compartido algunos otros textos hablando de esto mismo contigo. Te recomiendo ampliamente la lectura de Job, capítulo 38 en adelante. Ampliamente, si te interesa este asunto, si te llama la atención, dale una leída a estos capítulos. Pero si te tomas el tiempo de leer las Escrituras completas, descubrirás rápido que Dios controla absolutamente todo. Dios controla todo, aún la actividad demoníaca está regulada por Dios, está restringida por Dios. De esa forma, todo lo bueno y todo lo malo que sucede, Dios lo gobierna. Dios está encima. Todo está debajo de su autoridad. Todo lo que pasa y lo que deja de pasar
está debajo de su gobierno, de su jurisdicción. Nos dice la Escritura que Dios da y que Dios quita, que Dios hace al ciego y al mudo. Mira, comparto otro texto en Éxodo 4, 11. Dice, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová, el que lo hizo? 1 Samuel capítulo 2, verso 6. Dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. En una palabra, Dios tiene la última palabra en todos los sentidos posibles de la existencia y de la vida. Deuteronomio capítulo 32, verso 39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Wow. Y como digo, hay cientos, no sé si miles, pero cientos de textos en las Escrituras más que nos hablan de esto mismo. Y como dije, en una lectura general de las Escrituras, rápidamente te vas a dar cuenta que es Dios quien controla y quien gobierna y quien autoriza y quien restringe y quien permite. Te recomiendo el libro de Apocalipsis también, cómo se nos explica que toda la actividad de lo que va a ocurrir en los días próximos, todo está regulado y restringido por Dios. Dios permite o no permite y Dios concede o no concede. Es Dios quien mueve y quien hace y quien controla absolutamente todo. Que si entendemos esto, por supuesto que no. Por supuesto que no, es completamente imposible entender y comprender cómo es que Dios controla todo. Cómo es que todo está debajo de su autoridad. Cómo todo lo que pasa o todo lo que deja de pasar está de una forma o de otra, está regido y gobernado por Dios. Lo que sí es muy claro en la Escritura, por otro lado, es que Dios le ha permitido a los hombres cierta libertad y hacer lo que quieran. Por eso existen los incrédulos, por eso existen los hombres que odian a Dios, por eso existen los enemigos de Dios que le aborrecen. Y por eso existimos los que lo amamos, los que le tememos, los que le queremos servir, los que amamos y disfrutamos tener comunión con Él. Porque Él nos ha dado esta libertad. Mira, comparto contigo Hechos capítulo 14, verso 16, un texto muy conocido por todos nosotros. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Qué ha hecho Dios? Ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Un texto muy conocido, muy platicado, muy compartido. Pero aquí nos dice claramente la Escritura que Él nos ha dejado andar, a todas las gentes, andar en nuestros propios caminos. Y en esa línea, desde el principio, lamentablemente, el hombre decidió mal. Y tenemos el registro y el relato claro y bien detallado de lo que se le conoce como la caída, que es cuando el hombre toma la decisión de creer las mentiras de Satanás en vez de creerle a Dios y desobedece a Dios y se rebela contra Dios y cae y rompe su comunión con Dios, rompe su relación con Dios y a partir de ese momento se genera un caos cósmico, yo lo llamaría, un cambio y
la introducción de la muerte en la vida, en la humanidad, cosa que no estaba en los planes de Dios, cosa que no estaba considerada como lo que Dios había diseñado para la vida humana, pero Dios le advierte al hombre, le dice, si me desobedeces, si no haces, si vas y tomas de este árbol que no quiero que lo toques, entonces morirás, te convertirás en un ser mortal. Y aquí estamos lidiando y sufriendo las consecuencias de la caída, principalmente en relación con la muerte. Pero Dios, que la Escritura nos dice que Dios es precioso, que Dios es maravilloso, que Dios es amor, que Dios nos ama, Dios elaboró un plan de rescate. Dios elaboró un plan de rescate y un día decidió visitar el planeta y tomar forma humana, encarnarse para rescatar al hombre, para venir a llamar al hombre y rescatarlo. Y como sabes, pues eso ocurrió hace más o menos 2000 años, cuando el Señor Jesucristo hizo su aparición. Y en una ocasión, cuando el Señor Jesús comparte con unos amigos de él muy queridos, Lázaro, Marta y María, cuando experimentan ellos la muerte de Lázaro, el Señor Jesús claramente nos revela su plan de rescate. Mira, vamos a leerlo en Juan capítulo 11, versículo 25. Ve estas palabras maravillosas del Señor Jesucristo. Increíble, impresionante. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Wow. ¡Qué palabras! ¡Qué verdad! El Señor Jesucristo revela clara y abiertamente que Él es la solución al problema de la muerte, de la mortalidad humana. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! Y luego dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y el Señor Jesucristo aquí está, como digo, revelando asuntos de una importancia descomunal. Está hablando de la muerte eterna. Porque el problema de la muerte no se queda en el tema físico. Como dije, por eso el tema de la caída tiene consecuencias eternas y cósmicas y universales. Porque el problema no nada más fue el que el hombre se convirtió en un ser mortal físicamente y ya, sino que se introdujo esta terrible realidad, la muerte eterna. La muerte eterna. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y entonces llegamos al punto de entender con claridad que el asunto es un asunto de fe, de credibilidad, de creencia. Y como dije, al principio existen dos tipos de personas, los creyentes y los incrédulos. Este concepto que Jesucristo presenta aquí de creer, y vamos a leer otros textos que nos habla de eso, de creer en Él, no está hablando nada más de esa fe intelectual que a veces manejamos entre nosotros, ¿verdad? Oye, ¿tú crees en Napoleón Bonaparte? Sí, yo creo, ¿verdad? Que existió.
No. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de creer, está hablando de algo mucho más grande. Está hablando de estar del lado de los unos y no del lado de los otros. Estar del lado de los que aman a Dios, estar del lado de los que quieren tener comunión con Dios, estar del lado de los que buscan a Dios, estar del lado de los que temen a Dios, estar del lado de los amigos de Dios. Y no del otro. En ese sentido, el lenguaje nos queda un poco a deber. Porque no dimensionamos, pero mira, comparto contigo este interés de Dios y esta claridad de Dios y este enfoque de Dios en el tema de la eternidad. Ese es el punto. Dios está pensando y está interesado en rescatar al hombre porque las consecuencias son eternas. Comparto contigo 1 de Juan capítulo 1, verso 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, está hablando de Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. ¿Qué cosa? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna, eso es lo que os anunciamos, dice aquí Juan, la vida eterna. La vida eterna, no, aquí quiero decir brevemente este punto, los cristianos por siglos y por miles y tal vez millones de personas, de cristianos, de personas que se dicen ser cristianas, se han equivocado y han predicado al mundo y han presentado un cristianismo que no es el correcto. Porque el enfoque de Dios no está en que vivamos de acuerdo a ciertos principios y nada más en nuestra conducta y que nos portemos de cierta forma. El enfoque de Dios está en la eternidad. El enfoque de Dios y la preocupación de Dios y el interés principal de Dios está en la eternidad. En darnos y que tengamos la vida eterna. Y que cuando nos toque pasar por la muerte, lo cual va a ocurrir tarde o temprano, entonces disfrutemos de la vida posterior a la muerte. ¿Qué es de lo que está hablando el Señor Jesús cuando dice, yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si alguno viviendo cree en mí, no morirá eternamente. Está hablando de eso, la esencia, el ajo, el tema, lo central, lo importante. Dios tiene un enfoque diferente. Dios está pensando en lo eterno. Nosotros estamos pensando en lo temporal. Nosotros estamos pensando en lo de la vida física. Dios está pensando en lo de la vida eterna. Su enfoque está. Mira, Juan capítulo 6, en lo eterno. Juan capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¡Qué verdad! ¡Qué implicaciones! Yo le resucitaré en el día postrero. Hay un día postrero. Hay un día en donde vamos a tener que enfrentarnos al Dios creador del universo, a nuestro creador. Y ahí es cuando... Ahí es cuando... Mira lo que dice Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué tiene? Vida eterna. Y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No, bueno.
El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estamos hablando de un cambio de estado. De estar muerto a tener vida. Y por supuesto que está hablando de los vivos, hablándole a los vivos físicamente hablando. Aquí está hablando de la vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Estamos hablando de la vida después de la muerte. Es lo mismo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Os dio vida. Juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cambiar de estatus, cambiar de estado, de estar muerto a estar vivo. Ha pasado de muerte a vida, dice el Señor. El que cree en mí ha pasado. Poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo transforma y modifica nuestro estado de manera eterna. ¡Wow! Y lo que pasa es que esto tiene que ver con lo que Dios le había prometido al hombre y nos ha prometido. 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y como digo, muchas veces el cristiano está predicando la vida cristiana. Y la vida cristiana, el modelo como tal es maravilloso. Vivir la vida cristiana es preciosa, es maravillosa. Pero vivir la vida cristiana no es suficiente para tener la vida eterna. La vida eterna no tiene que ver con eso. La vida eterna es lo que Dios nos ha prometido. Mira Juan capítulo 10. Chécate este texto y quisiera leerte más. De todos estos textos que estamos leyendo un poco rápido, quisiera leerte más. Dice, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¡Qué bravos estos!, ¿no? Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Me encanta el Señor. No sé a ti qué te parece, pero es increíble. Ve estas palabras. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Qué es lo que nos da? Vida eterna. Los convertidos, los verdaderos creyentes, sus ovejas tenemos vida eterna y no pereceremos jamás. Ni nadie las arrebatará, nos arrebatará de su mano. Espero que coincidas conmigo que esto es de las cosas más reconfortantes que podemos oír de Dios en un momento como este en el que estamos pasando por esta crisis en donde cada día hay más casos cercanos de muertos y de gente que se va. Sus ovejas tenemos vida eterna y no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de su mano. Nadie. Fíjate lo que dice Juan capítulo 3, verso 33. Una palabra delicada. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿no verá la vida?
¿Cuál vida? Pues la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, quiero concluir en conclusión. La muerte es a lo que menos deberíamos temerle. Entiendo la parte del dolor, se entiende perfecto la parte de la tristeza de la separación, pero nosotros como hijos de Dios tenemos estas promesas, esta garantía, esta realidad, tenemos vida eterna. ¿Se acuerdan? Por eso el Señor en cierta ocasión dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, al alma no le pueden hacer nada. Y Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros que no tienen esperanza. Nosotros somos de los que sí tenemos esperanza. Hay otros que no la tienen. Qué duro de ser enfrentar la muerte sin esperanza, sin la esperanza de la vida eterna, sin la esperanza de la resurrección que tenemos nosotros. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es nuestra esperanza, mis queridos. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué opinas? ¿Cómo la ves? En ese sentido quiero decir claramente que no hay nadie más a quien recurrir. Como dije, estamos efectivamente en una crisis sin precedentes. Estamos enfrentando la pérdida y la separación y la muerte de personas que en nuestra mente y en nuestra idea no deberían estar muriendo, según nosotros. Pero en Juan 6:68, Pedro le dice al Señor, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Mis queridos, mis amados, no hay nadie más. No hay nadie más. El Señor Jesucristo es la única persona a la que podemos recurrir. No hay nadie más. Te repaso, te recuerdo, recomparto contigo este texto de Daniel 12:2 que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pedro le dice a Jesús, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ese es el mensaje, y esa es la idea, y eso es lo que anunciamos, y eso es lo que predicamos, y ese es el enfoque en el que debe estar la iglesia y el cristiano, el creyente, nada más en el tema de la eternidad. No en el tema de la temporalidad de la vida física. Ese no es nuestro asunto. El asunto es la eternidad. Porque poner nuestra fe, confiar, creer en Jesucristo, depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en el sacrificio de Jesucristo, en el madero, en la cruz,
nos traslada de muerte a vida y nos cambia el estado y nos pone en la posición en la que debemos estar, en la que necesitamos estar, que es la de tener la vida eterna. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿A qué? A perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ya estamos ahí, mis amados. Ya estamos ahí. Ya llegamos. Estamos en esa época en donde la ciencia se ha disparado de manera impensable. Impensable. Y lo que falta todavía, tal vez. Un último texto en 1 de Juan capítulo 5. ¿Cómo? ¿Cómo puedo tener la vida eterna? ¿Dónde está? 1 de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Debemos saberlo, debemos tenerlo claro. Los que tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna, porque la vida eterna está en su Hijo. Versículo 11. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. La vida eterna no está en la religión, en la forma de vida cristiana, por más moral y buena y picuda y hermosa y maravillosa que pueda vivirse. La vida eterna está en Jesucristo. Tener a Jesucristo es lo que nos da la vida eterna, porque la vida eterna está en Él. Entonces, termino con esto. Si nunca le has dado tu vida a Jesucristo, todavía estás a tiempo. Él quiere entrar en tu vida. Él quiere que le abras tu corazón. Él quiere darte la vida eterna. ¿Qué decides? ¿Seguirás poniendo pretextos? ¿Seguirás dándole vueltas? ¿Seguirás aplazando la decisión? Tal vez mañana sea demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Ahorita es el momento. Pero la decisión es tuya y se respeta. Pero si quieres, entrégale tu vida a Jesucristo y pídele a Jesucristo que entre en tu vida. Y si tienes dudas, y si no sabes cómo, y si necesitas apoyo, escríbenos, comunícate, búscanos. Estamos para servir. Bueno, vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto. No, nos faltan las palabras, no nos alcanzan, Señor, las palabras para agradecerte suficiente por la vida eterna que tú nos has regalado, que tú nos ofreces, que tú nos das cuando creemos, cuando nos convertimos a ti, cuando ponemos nuestra confianza en ti, Señor, cuando te invitamos a entrar a nuestra vida, cuando entras en nosotros, perdonándonos y limpiándonos y transformándonos y pasándonos de muerte a vida y dándonos una vida nueva. Gracias, Señor. Muchas gracias. Oramos por cualquier persona que esté viendo o oyendo ese material y que nunca lo ha hecho seriamente, verdaderamente, que está poniendo pretextos y dándole vueltas y sacándole a la decisión. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo le toque y le convence. Te lo pedimos, Señor, porque los amamos, porque no quisiéramos que experimentara a nadie la muerte eterna, así como tú tampoco quisieras. Pero tú hiciste lo que tenías que hacer.
Tú viniste a la tierra, diste tu vida, moriste en esa cruz, fuiste sepultado, resucitaste 3 días después y ahora, Señor, estás esperando el día en el que vas a venir y vas a arreglar el caos que hemos hecho los humanos con el planeta y con la vida, Señor. Estás por venir y lo sabemos y lo creemos. Pero mientras te pedimos que si todavía hay alguien que no se ha convertido y que se puede convertir, que tú le toques, Señor. Que tú le convenzas, que hagas la obra que solo tú puedes hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, gracias, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite. Un abrazo. Hasta pronto.